Récord de cultivo de coca en Colombia mientras Petro pretende su comercialización. Petro también pretende arrasar la propiedad rural mediante extinción de dominio. Y se van organizando las primeras líneas que pueden transformarse en grupos paramilitares pagados por el Estado. Mientras tanto, en el plano internacional, la cumbre G20 se configura como un bloque oponente al BRICS. Se van dividiendo los bloques rumbo a una tercera guerra mundial. Y por último, la más importante, el lunes próximo 11 de septiembre, rituales de brujería se realizarán en toda Colombia. Una invitación para que con la oración y la protección de la Santísima Virgen neutralicemos esa acción nefasta de infestación diabólica. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista con el pensamiento católico para analizar los sucesos de la semana y tener una visión objetiva de esos mismos acontecimientos. Un saludo cordial a los amigos del Centro Cultural Cruzada que están conectados para esta nueva emisión de 7 días en revista, una emisión del Centro Cultural Cruzada, en este canal del Centro Cultural Cruzada, al que invitamos a usted a que se suscriba. Si usted es aquellas personas que aman la Colombia católica, la civilización cristiana y que quiere, si es usted una persona de los países de Iberoamérica, quiere que todo nuestro bloque se mantenga amoroso y fiel a la civilización cristiana, este es el canal que a usted le puede ser de mucha utilidad, donde usted podrá tener el análisis objetivo de los acontecimientos bajo el prisma del pensamiento católico. Vamos a ver noticias muy variadas, pero todas muy importantes. Por lo tanto, este es un video un poco al estilo potpourri. La primera noticia muy grave es que Colombia llegó a 230.000 hectáreas de cultivo de coca en el 2022 y que llegó pues a un récord mucho mayor que el que había en el 2021, que eran 206.000 hectáreas de coca, y llegó a una producción de 1.738 toneladas métricas. Eso es una cosa espantosa, eso es inundar de cocaína el mundo entero. Y esto es producido solamente en 185 municipios de Colombia. Colombia tiene 1.122 municipios, es decir, es una cosa que es fácil para las fuerzas de seguridad de Colombia poder controlar. Si eso no se controla es porque no se quiere. Petro dice que la guerra contra la droga ha fracasado, pero no ha sido porque no se puede, es por negligencia y porque amarran las manos de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y de eso vamos a hablar más tarde al respecto de eso. En Cali esta semana se realizó la Conferencia Latinoamericana de Drogas. Participaron 17 países y discuten cambios radicales sobre la droga. Quieren excluir la hoja de coca de la lista amarilla de la fiscalización que normalmente le corresponde a una organización llamada Convención Única de Estupefacientes, radicada en Viena, Austria. Petro dice que ha fracasado y que por lo tanto, si fracasó la lucha contra la droga, es el momento de liberarla. Y entonces él dice que es que la coca hace parte de la cultura ancestral de Colombia y es absolutamente mentiras, porque la coca es una hoja proveniente de Perú, de los Andes peruanos y bolivianos, y nada tenía que ver con la idiosincrasia colombiana. Colombia conoció la coca y el cultivo de coca en el siglo XX porque lo trajeron los delincuentes para formar todas estas mafias de narcotráfico que asolan la moral, la ética, la dignidad y la esperanza de una nación que es
por antonomasia una nación católica y por lo tanto contraria a toda esa inmoralidad. Y entonces ellos quieren liberar la hoja para potenciar la producción y la exportación de la misma, porque habiendo una comercialización de la hoja de coca de grande envergadura, liberada y pues apoyada por el gobierno, permitida por el gobierno, es evidente que los laboratorios de coca se van a multiplicar por el país entero y la exportación se va a aumentar exponencialmente. Y Colombia y los países que están implicados ahí, participaron Perú, Ecuador, Bolivia, creo que Chile también, México, quieren arrastrar todo este bloque para la liberación y la comercialización de esa hoja de coca. Eso nos llevaría a todo este bloque hispanoamericano o andino, pero sería también centroamericano, a transformarnos en países parias, porque todos los países que quieren nuestros productos o donde nosotros exportamos y querramos tener relaciones comerciales van a fiscalizar o van a prohibir la importación de productos colombianos, porque va a ser de tal manera la agresión del envío de droga por todos lados y todos los medios a todo el mundo, que los países se van a cuidar. Entonces van a haber toda una serie de sanciones que transformarán no solo a Colombia, sino a toda América Andina y Centroamérica en países parias, en países fiscalizados. Bueno, vamos a ver la reforma agraria. Petro pretende arrasar la propiedad rural mediante extinción de dominio. Extinción de dominio mediante un decreto. Ese es un nuevo proyecto, una nueva intención de Petro y que se está acelerando ahora en el Congreso. Expropiar mediante extinción de dominio, y así hace con que los pobres campesinos, los propietarios colombianos, viendo la amenaza de perder sus tierras, quieran venderlas rápidamente a un 40% de su valor, es decir, perdiendo la gran mayoría de su propio patrimonio. Y por lo tanto, eso impulsaría una reforma agraria enorme, porque esas tierras que antes darían en generación de riqueza para Colombia a través de la agroindustria, se transformarían en comunidades campesinas dirigidas por el Estado a través de los fertilizantes, asesorías técnicas, a través de las acciones comunales, y que el campesino que no quiera participar de eso, simple y sencillamente dejado de lado o no le participan de esas tierras. Es decir, ahí va a haber una verdadera presión y extorsión del campesinado. Y hablando de extorsión, esas movilizaciones campesinas que anuncia Petro son oficialmente promovidas, serían promovidas por el Estado, financiadas por el Estado. Movilizaciones campesinas masivas con dinero del Estado que exigirían la reforma agraria. Pero ojo, aquí ahí entra una manipulación del campesinado para hacer eso, ¿no? De manera tal a que, pues de esa manera Petro va a acelerar la ruina de la propiedad rural, de la propiedad privada en Colombia, y con eso pues esas pobres comunidades campesinas que asumirían la posesión de esas tierras tendrían que amarrarse al Estado y de esa manera tal vez vivir a través de la producción de hojas de coca, porque eso sería lo que hoy por hoy sería lucrativo, una vez que los pequeños cultivos no son lucrativos ni en Colombia ni en el mundo entero, cuando hoy en día la producción de la agroindustria es masiva y por lo tanto los costos son muy baratos, ¿no? Ojo, terminar con la propiedad privada es terminar con la familia, es terminar con el patrimonio familiar, es terminar con el desarrollo de la personalidad de los pueblos, es violar los 2 mandamientos de la ley de Dios: no robarás, no codiciarás los bienes ajenos.
Ojo para aquellos incautos que se dejan convencer de la teología de la liberación. La propiedad privada es un derecho reconocido no solo por la ley natural, sino por la propia ley de Dios. Vamos a un tercer punto. Las primeras líneas que asolaron Colombia, destruyeron Colombia en el gobierno anterior, pueden transformarse ahora en grupos paramilitares pagados por el Estado. Y eso es una denuncia no mía, es hecha por el general Ricardo Díaz. El general Ricardo Díaz es viceministro de Defensa de Colombia. Bueno, no sé hasta cuándo, porque esta denuncia es una denuncia muy grave. El general dice claramente para la revista Semana que Colombia hace tiempo no tiene una política profesional de seguridad. Desde 1991 no se ha seguido una política profesional de seguridad y estamos a merced de la delincuencia, de la subversión comunista y del narcotráfico. En esa época, en 1991, César Gaviria habría nombrado un novato, que es Rafael Pardo. En esa época era un joven, ¿cierto? Y desde esa época hasta ahora han pasado 20 directores de la Agencia de Seguridad de Colombia y todos han sido ignorantes. Son cargos políticos, pero ignorantes en materia de seguridad. Es decir, el país está a la deriva. Y peor aún, dice el general Ricardo Díaz que la defensa civil, se dice informalmente a sotoboche en el ministerio, que puede transformarse en un grupo paramilitar, reclutando para sí todas esas personas de la primera línea que destruyeron y vandalizaron el país en el 2022, y también todos los reinsertados de las FARC harían parte de la defensa civil. La defensa civil es una asociación de civiles, no son policías. Por lo tanto, ellos son financiados y por el presupuesto de la policía, pero la policía no tiene un control directo sobre ellos, de tal manera que son voluntarios. ¿Y qué pasa? Viene también la intención del proyecto de Petro para financiar la primera línea. A 100.000 delincuentes del país les van a pagar por no matar. Es decir, les van a dar $1.000.000 a cada uno para no matar. Ustedes imagínense todos esos extremistas, terroristas, arrepentidos de las FARC, conformarían ahora la defensa civil sin control de la policía. Mientras tanto, la policía está controlada por el ministro de Defensa, porque el presupuesto y el control de la policía es directamente no por el ministerio ni por las administraciones burocráticas, sino es un control político directamente por el ministro de Defensa, que es Iván Martínez, que es un comunista, un pro y criptoterrorista a favor de la violencia, de manera tal a que ellos están maniatados y tienen que portarse bien, de manera tal a que ahora que se va a potenciar, se está potenciando el narcotráfico en Colombia, la policía no está pudiendo controlar la cosa, porque cualquier intención de actuar radical y verticalmente en defensa del país de manera patriótica puede ser un corte de presupuestos y un retiro de grandes oficiales de la policía. Es decir, eso los vuelve mansitos, dice el general Ricardo Díaz, por mucho que ellos tengan un discurso diciendo que están trabajando muy bien por el país y que mantienen la institucionalidad. Con todo el respeto, todo parece ser una mentira, pero ellos no tienen la culpa, porque yo sé, mi querida Policía Nacional, a la cual queremos tanto en Centro Cultural Cruzada, pero ella está siendo manipulada, está siendo mangualada. En ese sentido es muy peligroso. Esa defensa civil se va a transformar en algo muy parecido a las milicias populares, al mejor estilo de Venezuela, y Colombia quedará al merced de la delincuencia. La parte internacional.
La cumbre G20 que se reúne ahora, se reunió en Nueva Delhi, ya se va conformando, se va configurando como un bloque oponente a las BRICS. Sin embargo, ellas terminaron con una resolución muy blanda en la que no condenan a Rusia, simplemente decretan y reconocen que es necesario que los otros países no invadan a los otros territorios porque no tienen derecho a eso, pero eso es una declaración muy corta, muy blanda, y justamente Ucrania se ha sentido afectado con eso y se queja, ¿cierto? De manera tal a que se siente que está siendo no apoyado. También se queja Ucrania de la lentitud con que se le están dando las municiones y el nuevo armamento. Imagínense que los F-16 que se le ofrecieron todavía están por verse, y aún así, cuando se les den, todavía tienen que entrenar por años a los pilotos. Es decir, eso no tiene buena perspectiva. Y en un momento en que puede haber un cambio en las próximas elecciones, un cambio político en los Estados Unidos, de manera tal a que Estados Unidos puede ser que cambie de política con la victoria republicana y comience a apoyar a Rusia, o por lo menos no apoyar más a Ucrania, y por lo tanto es una carrera contra reloj, ¿cierto? Bueno, eso es por un lado. Ahora, por otro lado, en ese G20 no participó China. Y aquí entra una cuestión muy interesante que muestra que ya se están dividiendo los bloques. Decía que no valía la pena, porque ha decidido China terminar con el orden mundial establecido, tomando posiciones polarizadas como un bloque militar y económico. Y es un oponente total, o sea, él quiere una oposición total a Estados Unidos y quiere lanzar todo su bloque con BRICS, etcétera, etcétera, todas las personas satélites de China contra Estados Unidos, sus socios y sus instituciones, valga decir la ONU. Es decir, ya es una guerra política declarada con polos claros, ¿no? Mientras tanto, como China faltó en G20, Biden, Estados Unidos, aprovecha para cerrar negociaciones y acuerdos con la India y firma un acuerdo en la que Estados Unidos va a poder reparar toda su armada establecida en el Índico, en el Mar de China, en el Océano Pacífico, muy cercano al lugar de los acontecimientos y el control que Estados Unidos se ve obligado a tener en toda esa región que hoy en día huele a pólvora, sobre todo por la posible invasión de Taiwán, que uno nunca sabe cuándo comienza, de manera tal a que esa armada necesita un mantenimiento. Devolver esos barcos dañados por el uso, por una cosa a otra, para Estados Unidos es cruzar medio mundo con gastos enormes. Pues sí, va a poder reparar todo cerquita del lugar de los acontecimientos en la India. Y de hecho la India, ella se está dejando coquetear, digamos así, tanto por Estados Unidos cuanto por Rusia, sacando ventajas de lado y lado. Pero hoy en día, digamos, Biden aprovecha esa ausencia de China para consolidarlo en el G20 y en una relación bilateral con los Estados Unidos. Entonces, esto es muy importante porque se va consolidando dos bloques, el bloque del G20 con los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, si bien que es un bloque económico, él cada vez más se transforma en un bloque político y por lo tanto geoestratégico. Por el otro lado es el BRIC, el bloque de las BRIC, que ya tiene alrededor de 17 miembros, liderado por Rusia y China, de manera tal a que hay una serie de favorecimientos económicos, pero que también hay alianzas geopolíticas, geoestratégicas, que van conformando un bloque contra los Estados Unidos. Y Estados Unidos se siente ya muy cerrado y cercado en ciertos lugares del mundo.
Y ahora doy por último la noticia más importante. Es bueno entender que el régimen comunista de Petro siempre ha tenido una prioridad en su gobierno, en su política, para dar apoyo a rituales satánicos de brujería como un símbolo de su gobierno en nombre de las ancestralidades. Petro, él mismo es un chamán, él es un sacerdote y dicen las personas entendidas que es una persona muy entrosada en eso y que es una persona que es realmente posesa. Pero en fin, eso se lo dejo a la opinión de los exorcistas. Mientras tanto, Francia Márquez va a una segunda viaje al África. El primero fue hecho a Etiopía, Ghana y Sudáfrica y a otro país más que no me estoy acordando, para rescatar las ancestralidades y esa relación de todos esos rituales que tenían la población negra de Colombia, la población africana que vino aquí como esclavos, ¿no? Entonces, mientras tanto, Petro va recuperando más de 600 piezas arqueológicas. Entre ellas, últimamente estuvo en Alemania para rescatar unas máscaras de la cultura Kogi, que son unas máscaras que tienen la característica de quien se las pone cambia y es asumido por una entidad, es decir, es poseído por una entidad y tiene toda una serie de poderes que él puede, digamos, asumir. Aquí entra entonces una intención de infestar a Colombia con el rescate de las ancestralidades, pero esas ancestralidades, ellos la dicen como quien dice, la cultura y la civilización católica no hay ancestralidad en nuestra cultura y civilización cristiana después de 550 años. Es evidente que ella arraigó nuestra cultura de una nación que antiguamente ni siquiera había, porque esos indígenas aborígenes nuestros no tenían cultura, no tenían noción de patria y no tenían noción ni siquiera de propiedad privada. Ellos simplemente tenían rituales y vivían siempre más o menos drogados con todas esas drogas que ellos se metían para hacer rituales satánicos. Y entonces, ¿qué son esas ancestralidades? Pues, estimado amigo, son demonios que vienen a infestar a Colombia y que quieren y pretenden abrir la caja de Pandora de todas esas maldiciones para hacer mal a la Colombia católica y entorpecer así esa Colombia católica. Y es justo en este momento en que se está queriendo hacer las extinciones de dominio express, acabando con la propiedad rural, también las movilizaciones masivas de campesinos impulsadas por el régimen y la eventual organización de milicias populares. Es decir, ellos quieren neutralizar la Colombia católica, la Colombia real, para que no reaccionemos frente a una infestación cada vez mayor de una acción del demonio que puede sí crear un ambiente enardecido que dé en todas esas revoluciones en un nuevo avance de agresión comunista que Petro está organizando. Frente a eso, una invitación del Centro Cultural Cruzada: vamos a rezar el Santo Rosario en nuestra sede institucional. Lo invitamos a que usted, si ama a nuestra querida Colombia católica, nos acompañe, ya sea en vivo o viniendo a nuestra sede institucional. ¿Cuál es nuestro propósito? Neutralizar ese efecto nefasto, pidiendo la protección de la Santísima Virgen. Yo les coloco aquí entonces la dirección aquí abajo, la invitación al diseño, lo coloco aquí para que ustedes lo vean. Es en la carrera 30A, número 966, casa 102, a las 7 p.m. del día miércoles 13 de septiembre, que es un día más de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, porque es la Santísima Virgen que profetizó el avance del comunismo, pero también el triunfo de su Inmaculado Corazón, lo que implica una victoria sobre el comunismo. Vamos a pedirle a ella, no falte usted, de manera tal a que juntos vamos a pedir la protección de la Santísima Virgen en la invocación de Nuestra Señora de Fátima.
Muchas gracias por su audiencia en esta nueva emisión de 7 días en revista. Comparta con sus amigos, comente qué le parece, qué opina usted sobre estos temas. ¿A usted le parece que la defensa civil puede transformarse en milicias campesinas al servicio de un régimen comunista? Ojo, eso es muy peligroso porque vamos a quedar bajo una dictadura en la que las Fuerzas Armadas y la policía no pueden hacer nada. Comente, ¿qué opina usted de eso? ¿Qué podemos hacer nosotros? Vamos a defender el papel institucional de las Fuerzas Armadas. Vamos a rezar para que el demonio no infeste nuestra nación y que esté siempre bajo la protección de la Santísima Virgen. Si usted no se ha suscrito, suscríbase, porque es una manera de usted mantenerse muy actualizado sobre los acontecimientos a la luz del pensamiento católico. Comparta y dele un me gusta. Muchas gracias.